presentar lo que es el shock. Nuestros integrantes son Cifuentes Cristina, Martínez Juan, Valdivieso Lenio, Valencia Ana y Benavides Milena. Bueno, para empezar hablando de lo que es el shock, lo primero que tenemos que hacer es reconocer su presencia, identificar su causa y saber que es una condición crítica y potencialmente mortal en la que el sistema circulatorio no puede suministrar suficiente oxígeno. Esto quiere decir que los nutrientes a los tejidos del cuerpo no pueden llegar y va a provocar un fallo celular y orgánico. Esto prácticamente se va a caracterizar por una hipoperfusión y una hipotensión, lo que nos lleva a pensar que hay una perfusión inadecuada y una oxigenación tisular inadecuada. Esto nos puede llevar a un pulso débil o rápido nos puede llevar a una piel fría o pálida, lo que conlleva a una confusión y en muchos casos a la muerte. Entonces, ahora para identificar la fisiopatología del shock, tenemos que saber que el shock ocurre prácticamente cuando la perfusión en los tejidos es insuficiente. Entonces, primero vamos a saber qué es el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. El volumen sistólico, en cambio, es la precarga, la contractilidad miocárdica y la poscarga. Esto ya les voy a explicar más después. Ahora, tenemos que entender que el shock va a tener diferentes etapas. En la fase inicial, que es la compensada, el cuerpo prácticamente va a detectar una baja perfusión. Entonces aquí se van a activar los mecanismos compensatorios, que es el aumento del ritmo cardíaco, es decir, una taquicardia. Vamos a tener una vasoconstricción, que esto prácticamente va a ser para mantener la presión arterial. También lo que va a haber aquí es la liberación de catecolaminas, es decir, la adrenalina y la noradrenalina. Y también vamos a tener aquí la redistribución del flujo sanguíneo hacia los órganos vitales, que es el cerebro y el corazón. La segunda fase que vamos a tener en esta fisiopatología es la fase progresiva. Esta fase es la descompensada prácticamente. Quiere decir que los mecanismos compensatorios ya no son suficientes. Entonces va a disminuir más la perfusión y va a comenzar aquí lo que es la isquemia tisular. Lo que se va a producir aquí es la acidosis metabólica, como pueden ver acá. Va a haber una acidosis metabólica por el uso del metabolismo anaerobio. Esto quiere decir que vamos a estar sin oxígeno. Entonces aquí lo que va a pasar prácticamente es que se alteran las funciones de órganos, la renal, hepática y la pulmonar. Y la tercera fase, en cambio, va a ser la fase irreversible, lo que quiere decir la refractaria. Aquí vamos a tener un daño celular irreversible, un fallo multiorgánico y lo que va a pasar aquí es una alta probabilidad de morir. Aquí ya va a estar todo súper bajo. Ahora bien, en esta diapositiva lo que les traigo es todo lo que ya les expliqué, lo que es el shock. Si vamos a tener un traumatismo, este traumatismo nos va a llevar a una hemorragia. Esta hemorragia nos lleva a una hipoxia y una isquemia tisular. Entonces, va a haber un descenso de la perfusión ística, lo que nos va a llevar a una insuficiencia cardíaca aguda. Aquí, como les expliqué, va a haber unos mediadores de inflamación liberados, lo que va a haber una activación celular. Aquí va a haber una activación de los receptores, que son del reconocimiento del patrón, em, lo que significa de la activación celular. Vamos a tener productos bacterianos y lo que nos va a llevar a todo esto es al shock, prácticamente. Ustedes.
Bueno, ahora vamos a hablar del shock hemorrágico. Esta es muy importante para todos nosotros como médicos debido a que va a ser la causa más frecuente del paciente traumatizado. Esto va a depender mucho dependiendo del grupo etario donde nosotros nos vayamos a enfrentar, ya que en adultos aproximadamente el volumen sanguíneo total es del 7%. Entonces, cosas importantes que nosotros tenemos que saber. Primeramente, que como dije anteriormente, esto se va a cambiar. En el niño va a ser del 8 al 9% y que la estimación de la pérdida sanguínea va a determinar el tipo de grado de shock que nosotros vamos a tener al frente. Y obviamente con esto podemos establecer cuál fue la causa mecánica que causó esto. Entonces, para aprender a poner el grado de shock, nosotros tenemos que ver un montón de parámetros de la clínica del paciente, pero principalmente lo que nos importa son estos de aquí. Y es que la hemorragia grado 1 va a ser alrededor de una pérdida del 15% del volumen total sanguíneo y los cambios en la sintomatología van a ser mínimos. Y esto quiere decir que no necesariamente debe haber una respuesta del paciente a aquella pérdida sanguínea. Un claro ejemplo de esto es los pacientes que han donado sangre. Tienen una pérdida muy pequeña como para tener una, como así decirlo, una sintomatología plasmada, como por ejemplo sería un ataque cardíaco, que podrían presentar, pero sería tan leve que casi no la tomaríamos en cuenta. Cosa completamente diferente con el shock hemorrágico grado 2, donde ya es una pérdida sanguínea del 15 al 30%, que ya va a ser muy grande, que ya vamos a ver un aumento de los signos vitales, como es el aumento en la frecuencia cardíaca y una disminución de la presión del pulso. Esta presión de pulso es muy importante, ya que es la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica, y nos va a indicar precisamente qué es o sea, nos va a indicar que estamos en un shock grado 2. Esto sucede principalmente por la liberación de catecolaminas en el momento de la pérdida sanguínea, que hace que la presión diastólica baje, mientras que la presión sistólica se mantenga. Y eso nos va a dar una presión de pulso bastante disminuida. Además de esto, los sintomatología del sistema nervioso central va a ser muy disminuida. Tal vez un paciente que se encuentre un poco enojado o un poco molesto, pero aparte de eso nada más. En la hemorragia grado 3 por otro lado, ya tendríamos que una pérdida del 31 al 40%. Esto ya va a hacer que disminuya la presión sistólica, por lo que la presión de pulso va a estar aún más acortada. También vamos a tener paquetes de glóbulos rojos que ya van a necesitar este paciente, además de una administración de cristaloides. Después tendremos la hemorragia grado 4, que ya es una pérdida sanguínea mayor al 40%. Esta ya es una pérdida que amenaza la vida, ya no hay una presión diastólica y aquí es donde se debería activar el protocolo de transfusión masiva. Entonces, ¿qué podemos entender con esto? Básicamente que el grado 1 va a necesitar simplemente un monotiradeo, no va a tener un cambio de clínica bastante agravado, por lo que básicamente todo se va a mantener normal. El grado 2 vamos a darnos cuenta de que estamos debido a la disminución de la presión de pulso, que va a ser el principal indicativo de esto. El grado 3, en cambio, por otro lado, va a ser por la presión arterial, ya que la presión sistólica ya va a bajar. Y por último, el grado 4, que ya va a ser severo, es básicamente, como dije anteriormente, algo que pone en riesgo la vida del paciente. Vamos a tener una frecuencia cardíaca muy elevada en este periodo. Y bueno, algo a acotar también sería acerca del gasto urinario, que es importante tenerlo en cuenta si es que es posible para nosotros, porque nos va a indicar a partir del grado 3 que ya, o sea, en qué grado nos encontramos. Bueno, siguiendo con esto, nosotros tenemos que saber cuál es el manejo inicial del shock hemorrágico. Entonces, esto se basa en dos cosas: detener la hemorragia y reemplazar en el caso que sea necesario. Aquí es donde vamos a utilizar lo que ya conocemos como A, B, C, D, E y E. La importancia del A, B, C, D y E va a ser muy importante en la parte de la C, que va a ser la circulación, ya que es donde nosotros más nos vamos a enfocar en el shock hemorrágico, ya que esto abarcaría principalmente la toma de pulsos, pero también identificar la causa de la pérdida sanguínea y detenerlo. Obviamente también tener en cuenta todo esto, pero enfocarnos un poco más en lo que sería la circulación del paciente.
En cuanto a la D y la E, en la D nosotros tenemos que hacer un examen neurológico muy rápido y en la E, que sería la exposición, nosotros tenemos que tener en cuenta el tema de la hipotermia, tratar de no excedernos con este asunto de dejarle desvestido al paciente por mucho tiempo y siempre tener un plan de emergencia en este caso. También algo que nos indica es acerca de la distensión gástrica, que básicamente nosotros tenemos que hacer una descompresión para evitar el reflujo en este tipo de pacientes, sobre todo en aquellos que han perdido la conciencia. Y otro es la cateterización vesical, que también podemos realizar, que básicamente nos indicaría el gasto urinario, que como dije anteriormente es importante para identificar el tipo de shock, si es que nosotros podemos, pero siempre tenemos que priorizar lo principal, que es detener y reemplazar. Entonces, esto quedaría un poco de lado. Esta es la parte que abarca el examen físico. Ahora sería enfocarnos en lo que sería el acceso vascular y el tratamiento inicial con líquidos. Para esto nosotros tenemos que tener en cuenta acerca de qué tipo de paciente tenemos. Pero enfocémonos primero en el acceso vascular, que va a ser lo que haremos cuando nos llegue el paciente. Primeramente, nosotros tenemos que tener dos vías de calibre grueso que nos permitan administrar o sea, administrar los cristaloides de una manera rápida y en grandes cantidades. Y tener en cuenta que también no podemos simplemente hacerlo bien, o sea, las dos vías porque se nos dificulta, porque el paciente ha perdido mucha sangre. Siempre podemos optar por la vía intraósea, que es esta de aquí. Además, si es que aún así nosotros no podemos hacer la vía intraósea porque no contamos con los recursos, siempre podemos optar por lo que serían estos dos de aquí, que serían un acceso venoso rápido y central. Entonces, ahora sí, con el tratamiento inicial con líquidos, tenemos que primeramente entender que la reposición se va a basar en la respuesta del paciente y que por lo general lo que se utiliza es que en adultos se va a dar 1 litro, mientras que en pediátricos se va a dar, menores a 40 kilogramos, se va a dar a 20 ml por kilogramo de peso. Entonces, la respuesta tenemos que va a dividirse en tres, que sería la rápida, la transitoria o la mínima o ninguna respuesta, donde vamos a hablar signos vitales, la pérdida sanguínea estimada que ya vimos anteriormente, los requisitos para una transfusión, la preparación de la sangre y la necesidad de la intervención quirúrgica. Además, en todos estos vamos a entender que también necesita una evaluación temprana por cirujano. Entonces, en cuanto a los patrones de respuesta de los pacientes, eh, va a ser rápida cuando no tengamos signos inadecuados de hipovolemia y esto nos traduce en un shock grado 1, que no es necesario absolutamente nada. Cuando en cambio, por otro lado, es transitoria, nos habla de señales de deterioro en la perfusión, una hemorragia persistente y un shock que va del grado 2 al 3. Y cuando es mínima o nula, va a ser por una intervención definitiva e inmediata. Es una hemorragia exsanguinante, o sea, exageradísima, y el shock va a ser ya de grado 4. Para la restitución de sangre tenemos las pruebas cruzadas, tipo específico y sangre tipo cero. El propósito de esto va a ser la restitución de la volemia intravascular para el transporte correcto de oxígeno. Es importante, cuando realicemos la restitución de sangre, utilizar sangre tipificada para cada uno de los pacientes. Pero en dado caso de que tengamos una hemorragia exsanguinante, podemos utilizar sangre tipo cero. Por otro lado, si es que vamos a administrar plasma y no hemos podido tipificar el mismo, podemos utilizar sangre AB, que es lo más recomendable. Para poder reponer la sangre, tenemos que conocer el aproximado de mililitros de volumen que ha perdido el paciente gracias a la fractura. Aquí tenemos un cuadro que nos resume de manera muy clara en mililitros cuánto es el volumen que ha perdido el paciente. Por ejemplo, la pelvis tiene hemorragia masiva, el fémur de 1000 a 2000 mililitros, la tibia o el peroné de 500 a 1000 mililitros y asimismo el húmero de 750 mililitros. Es importante también tener en cuenta que tenemos que prevenir la hipotermia. En dado caso que vayamos a transfundir sangre o líquidos, estos tienen que ser precalentados en un equipo de calentamiento de líquidos a 39 grados centígrados y estos ya los podemos transfundir al paciente para poder evitar la hipotermia. Con respecto a la autotransfusión,
Sabemos que no vamos a tener siempre los materiales, en este caso la sangre, a nuestra disposición en ese preciso momento. En ese caso, podemos utilizar la misma sangre del paciente para poderla transfundirla al mismo, para intentar recuperar la volemia. Pero para realizar esto tiene que ser una sangre de un lugar estéril. Es uno de los requisitos que se necesitan para esto, como lo es el hemotórax masivo. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar una bolsa vacía para llenarla de la sangre del mismo paciente del lugar estéril y transfundirla al mismo para intentar recuperar su volemia. Pero tenemos que tener en cuenta que esta sangre va a ser deficiente en factores de coagulación, por lo cual se recomienda el uso de plasma y de plaquetas. Con respecto a las coagulopatías, aquí vamos a administrar líquidos. Y esto lo que va a hacer es básicamente diluir la sangre y por ende vamos a tener una deficiencia en los factores de coagulación y de las plaquetas. Para identificar si es que tenemos que usar factores de coagulación y que tenemos un problema en la coagulación, podemos utilizar dos máquinas que nos van a dar estos resultados. El uno es la trombolastografía y el otro es la trombolastrometría rotacional. En las coagulopatías podemos utilizar el ácido tranexámico, que es un fármaco antifibrinolítico que nos va a ayudar a la sobrevida del paciente en las 3 primeras horas. Este lo vamos a utilizar en dos dosis, una durante los 10 primeros minutos en el lugar del accidente y la segunda durante 8 horas a 1 gramo de ácido tranexámico. Con respecto a la administración de calcio, esta no tiene que ser administrada, a menos que hagamos una prueba de calcio iónico, la cual va a ser mandatoria para ver si administramos o no calcio. El protocolo de transfusión masiva es importante conocer debido a que la hemorragia es la causa más frecuente de muerte dentro del quirófano en un 80% y dentro de las 24 horas tras una lesión el 50%. Y el 3% de los pacientes traumatizados reciben una transfusión masiva dentro de las 24 horas, lo que permite reducir la mortalidad. La aplicación de estos protocolos de transfusión masiva debe tener en cuenta una planificación previa, una coordinación entre el banco de sangre, urgencias y quirófano y el personal de entrega. Los factores que desencadenan esta transfusión masiva tenemos una escala predictiva que es el Assessment of Blood Consumption, que es un valor predictivo positivo del 50 al 55% que toma en cuenta cuatro criterios, que son el pulso mayor a 120, la presión arterial sistólica menos de 90, un FAS positivo que nos indica hemorragia, una lesión penetrante de torso y la puntuación de 0 a 1 es bajo riesgo. Mayor a 2 es alto riesgo que necesita una transfusión masiva de inmediato. Los criterios que activan este protocolo es una puntuación ABC2 o más, una inestabilidad hemodinámica persistente, una hemorragia activa que requiera una cirugía o angioembolización y una transfusión de sangre en trauma. La reanimación, el centro de trauma debe tener disponible lo que son los hematíes universalmente compatibles, es decir, ORH positivo y ORH negativo, y los glóbulos rojos y plasmas se van a administrar a través de un transfusor rápido y calentador de sangre. Las plaquetas y los crioprecipitados no se administran en el calentador de sangre. Si se cumplen los factores encadenantes, se debe realizar la transfusión masiva y se debe realizar en 1-1 y 1-2 en relación con glóbulos rojos y plasma. Esto no se debe demorar más de 15 minutos y debe transfundirse lo que es las plaquetas del donante. Cuando hay una transfusión masiva en cuidados intensivos, a la llegada debe contar con INR, APPT, nivel de fibrinógeno, hemoglobina o hematocrito, recuento plaquetario, pruebas de tromboelastometría y tromboelastografía, calcio ionizado y gasometría. El uso de hemoderivados se debe seguir hasta controlar la hemorragia y esto se debe en los datos del laboratorio. Y por último, se debe hacer una revisión sistemática completa. En aspectos operativos del servicio de transfusión o el banco de sangre, es decir, el centro de trauma, debe contar con un servicio de transfusión in situ que funcione las 24 horas del día, los 7 días de la semana y que disponga de procedimientos operativos específicos para la transfusión rápida, precoz y de emergencia y que tenga los hemoderivados efectivos, que esto se coloca dentro de los 10 minutos
y debe contar con 8 unidades donantes, es decir, 4 ORH positivos, 4 ORH negativos y 8 unidades AB. Y debe tener en cuenta que necesita de un equipo multidisciplinario, que es el equipo de trauma, servicio de urgencias, quirófano, anestesia, servicio de transfusión y los productos de transfusión. ¿Cuándo se debe parar? Cuando el análisis de laboratorio indica estabilidad, cuando exista una hemorragia ya controlada, cuando las pruebas radiológicas y fisiológicas ya estén en normalidad y cuando la reanimación es inútil. Además, se debe interrumpir siempre y cuando el paciente tenga hemoglobina mayor a 10 gramos por decilitro, TP menor a 18 segundos, TTP menor a 35 segundos, un recuento plaquetario mayor a 150 y un fibrinógeno mayor a 180 gramos. Y se declara el control de la hemorragia cuando el cirujano y el anestesista vea que el paciente tenga una presión arterial estable, frecuencia cardíaca estable o descendiendo, diuresis estable o que aumente, una disminución al usar vasopresores para mantener estable la presión arterial, el uso del ácido tranexámico 1 gramo intravenoso en 10 minutos seguido de infusión de 1 gramo en 8 horas y no se recomienda el factor 7A para el tratamiento de la hemorragia refractaria. Ahora en consideraciones especiales, vamos a mencionar que el principal error o más frecuente es que se equipara la presión arterial con el gasto cardíaco. Recordemos que la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra los vasos y el gasto cardíaco es el volumen sanguíneo que el corazón es capaz de bombear en un minuto. Partiendo de este concepto, es importante que para el shock tratemos de corregir la perfusión orgánica inadecuada. Esto lo vamos a lograr de una sola manera, que es incrementando el flujo sanguíneo, ya que al incrementar el flujo sanguíneo vamos a incrementar el gasto cardíaco, que como mencionamos antes era el volumen, y esto de aquí va a aumentar la presión arterial. Entonces tenemos tres pilares fundamentales para corregir el shock. Tomar en cuenta la presión arterial, el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. La resistencia vascular periférica es la fuerza que ejercen los vasos o la oposición ante el flujo de sangre. Entonces, si se pueden corregir estos tres pilares fundamentales, se va a tratar de corregir el shock. Por ejemplo, si tratamos de corregir la resistencia vascular con terapia vasopresora, lo que va a hacer es incrementar la presión arterial, pero al no incrementar el gasto cardíaco, es decir, el volumen, no vamos a mejorar la perfusión. Por ende, la perfusión orgánica inadecuada va a continuar. El principal pilar para las consideraciones especiales es la edad avanzada. En cuanto a la edad avanzada hay ciertas consideraciones. Por ejemplo, su sistema cardiovascular. En cuanto al sistema cardiovascular, vamos a tener una alteración en el sistema simpático, ya que va a haber una reducción de respuesta ante las catecolaminas que regulan el sistema en situaciones de estrés. En cuanto a la elasticidad cardíaca, hay que recordar que los pacientes de edad avanzada no van a tener la misma capacidad de mejorar su frecuencia cardíaca o a su vez de mejorar la contracción cardíaca que va a evitar la pérdida sanguínea. También tenemos la enfermedad vascular oclusiva aterosclerótica que va a predisponer a que los órganos sean sensibles a la mínima reducción en el flujo. Por ejemplo, los pacientes de edad avanzada suelen ya llegar con reducción de flujo debido a terapias antidiuréticas de largo tiempo o a su vez por desnutrición leve. En cuanto a la reducción de la elasticidad pulmonar, hay que tomar en cuenta que estos pacientes no van a tener la capacidad de satisfacer las demandas de oxígeno debido a que no vamos a tener una correcta difusión de oxígeno y a que va a ser mucho más débil el músculo respiratorio. En cuanto al envejecimiento glomerular y tubular, el sistema renal de los pacientes con edad avanzada no va a tener la misma capacidad para responder a ciertas hormonas, como por ejemplo la aldosterona, al sistema renina-angiotensina-aldosterona, a catecolaminas, a vasopresina y a cortisol. También tenemos ciertas consideraciones como en los atletas. Por ejemplo,
Estos atletas, al tener rutinas rigurosas de ejercicio, van a tener ciertos cambios fisiológicos, como por ejemplo, su volumen de sangre puede aumentar entre un 15 y un 20%. Adicional, también puede llegar su presión o su frecuencia a ser 50 en reposo. Por ende, estos pacientes no van a manifestar hipovolemia a menos que la pérdida sanguínea haya sido significativa. Otra consideración son los medicamentos. En los pacientes que toman bloqueadores beta-adrenérgicos y bloqueadores de los canales de calcio, van a tener problemas para responder al shock debido a que estas se relacionan con el sistema simpático. Entonces, hay hormonas que al unirse al sistema simpático permiten que los pacientes respondan ante el shock. Pero como su nombre lo indica, son bloqueadores de estos receptores, por ende los pacientes no van a responder de la manera que se espera. También relacionamos a los antiinflamatorios no esteroideos debido a que al ser, aparte de inhibidores de la COX, también son agregantes plaquetarios. Entonces, si nosotros bloqueamos a los agregantes plaquetarios, no va a haber una respuesta adecuada al shock, por ende vamos a tener una pérdida sanguínea significativa. Otra cosa a tomar en cuenta es la hipotermia. Hay pacientes con hipotermia que desarrollan coagulopatías debido a que existen enzimas y factores de coagulación que son sensibles a la temperatura. Por ende, no se va a responder de la manera que se espera. También el embarazo se considera un apartado aquí debido a que existe una hipervolemia fisiológica en el embarazo. Por ende, en las personas embarazadas va a ser más difícil darnos cuenta de que están perdiendo la volemia debido a que no se va a manifestar a menos que esta volemia se haya perdido en grandes cantidades. Finalmente, existe la consideración de los pacientes que usan marcapasos debido a que la frecuencia cardíaca se relaciona directamente, como habíamos visto, con el gasto cardíaco. Entonces, en estos pacientes la frecuencia cardíaca ya viene predispuesta por el dispositivo. En cuanto al tema de hipotensión permisiva, es importante empezar con ciertas definiciones. Por ejemplo, la hipertensión deliberada, hipotensión deliberada o controlada que se utiliza en pacientes únicamente en intraoperatorio y pacientes que tengan normovolemia, debido a que se utilicen cirugías para evitar que el paciente pierda mucha sangre. También tenemos la resucitación retardada, que como su nombre lo indica, se retrasa cualquier maniobra de resucitación hasta que el paciente esté en quirófano y se haya corregido la hemorragia. Finalmente tenemos a la hipotensión permisiva, cuyo pilar fundamental es la terapia hídrica restringida, es decir, se mantiene al paciente con una cantidad de flujo mínima para así poder perfundir a los órganos principales. No se administra terapia hídrica a menos que el paciente tenga una tensión arterial menor de 80 a 90, una sistólica menor de 80 a 90 en pulso radial. Cuando el paciente no tiene pulso radial, se administra 250 cc de cristaloides hasta lograr una tensión arterial sistólica de 80 a 90 y así aseguramos la perfusión mínima a los órganos vitales. En caso de que el paciente esté perdiendo o tenga un trauma penetrante en el tórax, lo que se busca es una presión, un pulso carotidio o femoral de 60 a 70 milímetros de mercurio. En cuanto a la respuesta fisiológica del shock, es importante tomar en cuenta que nuestro cuerpo tiene ciertos mecanismos, como por ejemplo hematológicos. Existe la cascada de coagulación y también si nosotros reponemos de manera agresiva, con líquidos, lo que podemos hacer es diluir los factores de coagulación y al formar el tapón plaquetario puede sufrir un daño mecánico con los líquidos que estamos administrando, por ende se puede disolver y vamos a continuar con la pérdida sanguínea. Otro tipo de respuesta fisiológica es el sistema cardiovascular que intenta mantener la presión y el gasto cardíaco para así evitar la pérdida masiva de sangre. Finalmente tenemos la actuación del sistema renal con la participación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y a su vez la liberación de hormona antidiurética para así reabsorber líquidos y tratar de mantener volemia.
En cuanto a las alteraciones microcirculatorias que genera el shock, la principal es que inicia el metabolismo anaeróbico, por ende se liberan radicales y a su vez citoquinas inflamatorias y mediadores de inflamación. En cuanto a la reanimación hipotensiva, se dice que no se administran líquidos hasta que se corrija la hemorragia. Como les había mencionado, es importante tener en cuenta ciertos parámetros, como lo son cuando la volemia se pierde más del 20%. Se mantiene a los órganos vitales con una perfusión mínima y el tiempo mínimo posible hasta que el paciente llegue a quirófano o pueda recibir una atención adecuada. Existen ciertas contraindicaciones ya que la hipotensión permisiva no es para todos los pacientes. Por ejemplo, en trauma craneoencefálico asociado, debido a que al ser uno de los órganos principales, si nosotros no le damos la perfusión adecuada, podemos generar secuelas y daño neurológico. A su vez, alteraciones renales o enfermedad cardíaca isquémica. A continuación, vamos a hablar acerca de otros tipos de shock. El primero es el shock séptico, que es una respuesta desregulada del sistema inmune ante una infección. Entonces, fisiopatológicamente empezamos con la infección, es decir, la presencia de bacterias o patógenos y sus toxinas lo que van a hacer es activar una respuesta inmune masiva en el cuerpo. Entonces, esto va a liberar citoquinas inflamatorias, como lo son el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, la interleuquina 6, y estas van a generar vasodilatación, por ende van a aumentar la permeabilidad capilar. Lo siguiente es que la vasodilatación se va a volver generalizada, por ende va a reducir la resistencia vascular periférica. Por ende, después nos va a llevar esto a una fuga capilar, en donde va a haber una hipovolemia relativa y finalmente vamos a tener disfunción endotelial y podemos llegar a la falla multiorgánica. Por ende, hay que recordar que hay 3 puntos aquí que nos causa el shock séptico: hipotensión, hipoperfusión y finalmente daño orgánico o falla orgánica. Bueno, ahora vamos a ver el segundo tema, que es el shock cardiogénico. Primero tenemos que entender que va a haber aquí una disfunción del miocardio, es decir, el músculo del corazón está dañado y no va a tener una contractilidad ventricular suficiente con la suficiente fuerza para expulsar sangre del corazón. ¿Qué más tenemos que entender aquí? Es que el gasto cardíaco va a disminuir, es decir, va a haber menos sangre bombeada, lo que va a ocurrir que se perfunda menos y haya una perfusión tisular muy disminuida. Ahora, aquí se van a activar mecanismos compensatorios, que va a ser el aumento de la frecuencia cardíaca, una vasoconstricción sistémica y la retención de líquidos por el riñón. Esto quiere decir porque aumenta la presión. Ahora bien, estos mecanismos compensatorios va a hacer que la carga del corazón aumente. Esto quiere decir que va a empeorar su función porque tiene que trabajar mucho más. ¿Qué vamos a tener aquí dentro del shock cardiogénico? Es un bajo gasto, como les expliqué, una presión arterial sistólica menos de 90 por más de 30 minutos, una hipoperfusión e hipoxia que va a haber un daño a órgano blanco. Va a haber dentro de los signos y síntomas una diuresis que va a caer por menos de 30 ml por hora. Vamos a tener las extremidades frías, así como podemos ver en la imagen superior derecha. Tenemos extremidades frías y también la hipoxia. Vamos a tener un estado de alteración mental, lactato sérico mayor de 2 milimoles sobre litro, un índice cardíaco menos de 2.2 y la PCWP mayor de 15. Ahora bien, para entender cómo podemos darnos cuenta es con estos pasos. Vamos a ver primero lo que es la perfusión de los tejidos y la congestión pulmonar. Si nosotros tenemos una congestión pulmonar baja o no hay, y una mínima y mayor perfusión de los tejidos, es decir, un seco y caliente, estamos frente a algo normal. Mientras que si tenemos un tipo de shock húmedo y caliente, estamos frente a un edema pulmonar.
Si estamos en un shock seco y frío, estamos hablando de un shock hipovolémico. Y si estamos hablando de un húmedo y frío, es decir, un shock cardiogénico. Entonces, bien, tenemos que darnos cuenta de qué tiene nuestro paciente para poder distinguir entre un shock cardiogénico y un shock hipovolémico. Muchas gracias. Siguiendo con lo que sería otros tipos de shock, tendremos el taponamiento cardíaco. Principalmente la sintomatología va a ser una hipotensión arterial, que va a ser importante también que los ruidos cardíacos van a estar apagados y una ingurgitación yugular. Aquí también vamos a encontrar una estrechez de lo que sería el- la presión de pulso. Cabe aclarar que básicamente esto se lleva debido a un trauma que causaría que haya una perforación en el corazón. La pérdida sanguínea dentro del pericardio va a causar que no se pueda expandir correctamente el corazón y va a generar toda la sintomatología de las que les estoy hablando. Por lo tanto, la solución principal va a ser una pericardiocentesis, que es lo que estamos viendo aquí, que básicamente se basa en utilizar una aguja en la base, justo en el ápice del corazón, entre la base y el ápice del corazón, en una línea media clavicular, para poder drenar todo el líquido que está taponando el corazón. Al ser una causa muy común, nosotros tenemos que tener en cuenta cuál que puede causar. En este caso sería un trauma torácico, la pericarditis, complicaciones posquirúrgicas, neoplasias o incluso una insuficiencia renal severa. Otro tipo de shock hemorrágico es el neumotórax a tensión. En el neumotórax a tensión vamos a tener la entrada de aire al espacio pleural, lo que va a provocar el colapso del pulmón y asimismo la desviación del mediastino por esta misma presión. Vamos a ver cuatro cosas importantes en el paciente: la dificultad respiratoria, la desviación de la tráquea, el enfisema subcutáneo y la hiperresonancia del pulmón colapsado por la entrada de aire y la ocupación de esta misma. Aquí, ¿cómo nos va a llevar al shock no hemorrágico el neumotórax de tensión? Lo que va a provocar son dos cosas importantes. La presión va a disminuir el retorno venoso y dos, vamos a tener disminución del gasto cardíaco, lo cual estas dos cosas en conjunto nos van a llevar al shock. Para tratar esto, al principio tenemos que realizar una descompresión de la pleura con ayuda de la aguja o una descompresión digital, para luego con las técnicas adecuadas poder realizar una colocación del tubo torácico. El shock neurogénico es la pérdida de la inervación autonómica del sistema cardiovascular. Es un tipo de shock distributivo causado por una pérdida del tono simpático y se debe a una lesión del sistema nervioso central, que es la médula espinal cervical. La fisiopatología, primeramente va a haber una lesión del sistema nervioso central, principalmente en la médula espinal alta. Va a interrumpir lo que es la vía simpática, que normalmente va a regular el tono vascular y la frecuencia cardíaca. Se conserva la actividad parasimpática, pero va a existir una pérdida del tono simpático, lo que ocasiona una vasodilatación generalizada. Por lo tanto, va a haber una disminución del gasto cardíaco, va a haber una disminución de la resistencia sistémica y, por ende, una hipotensión. Lo característico aquí también es la bradicardia, debido a una estimulación vagal. Y por último, vamos a tener la hipoperfusión tisular, que conduce a una distribución inadecuada de oxígeno a los tejidos, causando una disfunción orgánica. Las causas más comunes es el traumatismo medular, lesiones quirúrgicas o anestésicas, hemorragias o tumores que van a comprimir la médula. Los signos clínicos característicos, como ya dije, la bradicardia, piel caliente y seca por vasodilatación, alteración del estado mental y ausencia de reflejos simpáticos sin diaforesis, sin vasoconstricción.